¿Qué ole, gente? Necesitamos platicar de Frankenstein. Güey, o sea, tiene meses siendo tema tendencia, güey. No había tenido la oportunidad de verla, había dejado de hacer videos, había tenido una serie de problemas y cosas, pero me, me pude poner a darme el tiempo de ver la película y me llamó mucho la atención este cotorreo. ¿Sale? Como es una historia de monstruos contada desde los ojos de Guillermo del Toro. Yo estaba acostumbrado a ver mucho la versión del monstruo verde, torpe, grandote con la cara acá. Entonces él creó esta otra nueva versión como tal de que pues no es verde, es de otra forma y todo ese rollo, pero hagan de cuenta que la forma en la que platica la historia tiene muchas capas y juega mucho con las líneas de tiempo, que eso es algo que me gusta mucho y es una forma muy original de, o sea, empieza pues como tal del principio y del principio se va al final. Sí. O sea, del final, luego para adelante, luego en medio, luego habla otro. Entonces está bien cabrón porque empieza contando la historia de Víctor Frankenstein. eh, Cómo empieza, o sea, empiezan a pelear primero contra el monstruo y traen un desmadre y todo ese rollo. Entonces hagan de cuenta que lo que pasa es que empieza a platicar qué es esta madre, güey. Y empieza a contar la historia de atrás para adelante, ¿sabes? Entonces empieza a decir todo ese pedo y así. Y la trama central, que es la principal pelea con el monstruo, cuando van a querer matarlo, reconciliarse, empieza esa trama y después de eso empieza él a platicar como tal y empiezan a jugar con la línea de tiempo y empieza él, Víctor, a encontrar. Ok, Víctor es un hijo de un cirujano, ¿sabes? El papá de Víctor fue muy old school, muy vieja escuela, que le gritaba, que lo trataba mal y todo. Entonces, Víctor con tecnología de fantasía le quiere dar vida a unas piezas de cadáveres y quiere jugar a ser Dios creando vida humana, ¿sale? Entonces, él, al tratar de crear vida humana, logra darle vida a algo que vendría siendo la criatura Frankenstein. Y hagan de cuenta que es una criatura torpe, que es como si fueras un niñote, güey, ¿sabes? Como, o sea, rompe las cosas y no sabe lo que está haciendo. Es fiel a la novela de Mary Shelley, que vendría siendo el alma de la novela. Sería como que güey, fue víctima de su propia creación. Y eso pasa mucho. Pasa mucho también con los patrones de conducta humana. Entonces se ve cuando él no sabe qué hacer con la criatura, empiezan los maltratos, empiezan los golpes y empieza a tratarlo de hacer que obedezca con tortura, güey. ¿Sale? A estarlo golpeando y todo ese rollo y hasta a tenerlo encadenado como si fuera un animal. Como lo trató, no como tal en ese extremo lo trató su papá, pero era el trauma psicológico que él tenía de cuando él era niño. ¿Sale? Se ve cómo lo trata el papá y se ve cómo trata él a su o sea, simplemente a lo que él creó. O sea, todos tenemos monstruos, pero entonces aquí empieza a platicar la historia. Él, desde el punto de vista de Víctor Frankenstein, empieza a contar qué fue lo que pasó y una explicación muy convincente de por qué las cosas se dieron así. Y cuando él empieza a contar su historia, llega un punto en el que le hace enfrente a la criatura y la criatura empieza a escuchar y dice, no, ahora platica también lo que tú me hiciste. Y ahora empiezan a contar desde un punto de vista de la historia, pero desde la perspectiva ahora del monstruo, ¿sale? O sea, pasa esto, esto y esto. Y entonces, fiel a la novela de Mary Shelley, el vato bien dice, güey, en una entrevista, que es como cuando tú te casas con una viuda, o sea, tienes que respetar la memoria del difunto, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que, pues sí, hasta cierto punto sí lo hizo, güey. Sí llegó a respetar como tal la memoria del difunto, porque la base o el alma como tal de la novela de Frankenstein está, ¿sabes? Como que él la hizo a su versión, es otro pedo, ¿sabes? Como, y aquí se ve algo bien cabrón, que es jugar con las líneas de tiempo, una historia bien contada de atrás para adelante y con muchos giros de tuerca. A lo que voy con esto es que ahorita podemos escuchar al monstruo, a Frankenstein hablando, ¿sabes cómo? De que, o sea, es la humanidad del monstruo, la monstruosidad del humano. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Sabes? Él que ya no supo qué hacer. O es como cuando tú tienes, por ejemplo, lo miré mucho en patrones de conducta cuando tú vas a ser papá o tienes un hijo y que tu hijo no sale como tú te hubiera gustado que saliera, ¿sabes? O que no termina dedicándose a lo que tú quieres, o que no termina, o que va en contra de lo que tú defiendes como tal. O sea, imagínate ser abogado, ser juez y que tu hijo salga un delincuente, ¿sabes cómo? O viceversa. Entonces se me gustó mucho con respecto a cómo aterrizarlo a la conducta humana, ¿sale? O sea, cómo fue, como cuál, desde los ojos del monstruo, cómo vemos la humanidad del monstruo y cómo vemos la monstruosidad del humano. Entonces empiezan al final de cuentas, tiene acción, tiene algunas escenas sangrientas, tiene algo de violencia, tiene algo de aventura, tiene algo de ficción, tiene algo de cursilería. Efectivamente esto no es una película de miedo, es una película más miedo, fantasía, más fantasía que miedo como tal. Pero se expone como tal mucho
y como tal, el punto de vista de humanizar al monstruo que tenía Guillermo del Toro, que es un escritor, cineasta mexicano sumamente reconocido. Me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho lo que él hace, y la película simplemente me gustó mucho, me encantó, ¿sale? Se me hace como que, güey, o sea, no mames. Se me hace como que también hicieron un trabajo así como que muy, like, ¿cómo puedo explicarlo? Como muy bien hecho, ¿sabes? Porque, por ejemplo, con el presupuesto que tenían ahorita de Netflix, es una plataforma multimillonaria, los recursos que tenían para poder haber llevado el trabajo de streaming a otro nivel, pues hicieron maravillas con lo que tenían. Chequen, en mi canal van a poder ver uno de los documentales más cabrones, güey, que ahorita subió a Netflix, se llama Debería casarme con un asesino, chequenlo. Está muy chingón, sumamente entretenido, me gustó mucho como tal la trama, la historia. Hablando del Frankenstein, esta es una recomendación, vayan y véanlo, vean el documental, chequen el video, díganme qué opinan. Y a lo que voy con esto es que, por ejemplo, en Frankenstein lleva meses siendo tema tendencia, güey, y está muy chingón con respecto a todo, güey. Es una película como tal filosófica y muchos giros de tuerca y muchos puntos de vista como tal que se tienen que ver. Por ejemplo, me gusta mucho que Netflix está haciendo esto y es sumamente entretenido. Por ejemplo, en Cobra Kai hicieron una segunda versión, pero ahora vamos a escuchar por ejemplo, a Johnny Lawrence, que en la primera saga de Karate Kid él era el malo, y ahorita empiezan a decir, no, güey, es que tú estabas coqueteando con la que era mi novia, güey, ¿sabes? No, pero que tú o sea, ¿quién era el malo en una historia mal contada, ¿sabes? Entonces ahorita Guillermo del Toro hizo eso haciendo una muy buena mancuerna con Netflix. Por ejemplo, este documental, saliéndonos un poquito del tema, me gustó mucho porque es la crudeza como tal de las personas, de los hechos, de las condiciones existenciales que se dieron. Es una miniserie documental, está muy buena, vayan y chequenla. Hablo de eso a fondo en el video, vayan y véanlo. Pero regresando con Frankenstein y con respecto a los giros de tuerca que tiene y a las condiciones existenciales con los cuales está jugando la plataforma de streaming y haciendo una mancuerna de ese tamaño con el trabajo de Guillermo del Toro, güey, eso está muy bien logrado y súper bien hecho, y tiene meses siendo tema tendencia y va a seguir siendo tema tendencia como tal. Me hubiera gustado como tal que no hubieran dibujado al monstruo como lo dibujó él, que hubieran hecho el monstruo como tal como era, con los tornillos acá y todo, nomás, pues sí, un poquito más acá. Entonces, pero en realidad, pues sí, eso es, o sea, la novela de Mary Shelley, Víctor Frankenstein, con su creación, ¿sabes? Como a veces somos víctimas de algo que nosotros mismos creamos, por cosas que nosotros tenemos. Entonces, también el estar viendo esto, güey, a veces como, o sea, en situaciones intrafamiliares, con el padre con los hijos, güey, ¿sabes? O sea, el jefe con los empleados, güey, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, nada más, vayan y chequenla, vale un chingo de la pena. El tiempo que tiene, 2 horas y media, y luego hagan de cuenta que arranca como empieza la película y luego sale parte 2, la versión de la criatura, ¿sabes? Entonces la criatura es cuando empieza a hablar, y ahí es donde empiezas tú a jugar con la cosmovisión y las condiciones existenciales como tal que llegan a suceder, ¿sabes? Como tal que llegan a pasar, y puedes entender una situación como tal que a lo mejor los dos tenían razón, güey. Víctor Frankenstein es, verga, ¿qué hice? O sea, es como, y este güey es como que, ¿por qué me tratas así? Y todo ese reto llega a un punto en el que en una conclusión el monstruo llega a perdonar a su creador, ¿sabes cómo? Y el hecho de llegar a ser compasivo, como tal de que lleguen a algo, pues simplemente vuela cabezas, ¿sabes? Entonces, nada más, gente, me da un chingo de gusto si llegaste hasta esta parte del video. Dame tu opinión en los comentarios, manita arriba, compartir. Esténse al pendiente, se vienen muchos proyectos muy interesantes. Y pues nada más, muchísimas gracias por todo. Aquí la pregunta del millón es: ¿quién era el verdadero monstruo? ¿Qué pedo con los demonios de uno? ¿Qué pedo con las condiciones existenciales? ¿Qué pedo con la cosmovisión de todo? O sea, porque, por ejemplo, para cerrar con esta reflexión, hagan de cuenta que en un juicio el victimario va a tener que vendría siendo el autor del crimen, va a tener una versión de las cosas, el victimario. La víctima va a tener otra y los testigos van a tener otra. Entonces hay que escuchar a todos y hay que tratar de ser justos y armar una buena historia con todas las versiones como tal. Muy probablemente el victimario va a tener una historia de cómo las condiciones existenciales ayudaron mucho para que el resultado fuera eso, ¿sabes? Como cometer X o Y crimen, por ejemplo, ¿no? El victimario. La víctima muy probablemente va a exagerar con el objetivo de dar lástima, y los testigos, pues depende de qué lado estén, es a cómo van a decir qué pasó. Entonces
Aquí me gustó mucho eso, que pudimos escuchar al victimario y a la víctima como tal, y de los dos poder armar una sola historia. Está muy chida la película, es una película más terror, fantasía, ciencia ficción, que en realidad lo que es que vendría siendo como tal terror, pero sí se ve así como que el ser humano tratando de hacer la especialidad del mismo ser humano, que es chingar. Pero bueno, muchísimas gracias, gente. Ahora sí, manita arriba, suscríbanse, déjenme en los comentarios qué les pareció la película y qué opinan al respecto. Muchísimas gracias.